Hola, hola. Encantada de poder participar en esta actividad, el tercer Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Y en este caso voy a reflexionar un poco sobre el imperativo de la educación virtual. Sé libre. Algunas reflexiones ontoepistemológicas sobre la pedagogía que vendrá. Con ustedes la profesora Gisa Delgado de Vita, quien estará a cargo de reflexionar sobre algunos horizontes epistémicos que debemos considerar para proyectar hacia esa pedagogía que vendrá. Entonces, agradezco su atención en este congreso y agradezco la iniciativa por parte de los organizadores, encantadas de poder participar. Además que, pues siempre me recuerda de alguna manera a, a mi tierra, Venezuela. Bien, entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál será la pedagogía que vendrá? Sí, eh, ¿por qué? Digamos que siento la necesidad de darme cuenta que vivo ahora en un contexto donde es necesario reflexionar a raíz de diversas situaciones que se ha dado a nivel de la pandemia. Con el anuncio del COVID, se inició el confinamiento enfocándonos en las medidas de higiene necesarias para la sobrevivencia. En el ámbito educativo, en el cómo transformar el aula de clase presencial al virtual y que el docente se ajustara para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice bajo las tendencias vanguardistas. Con el paso de los meses, la educación virtual se convertía en el bastión de la libertad. Sí, libertad porque ahora puedes estudiar donde, cómo y cuando quieras. Sé libre. La pedagogía que vendrá entonces constituye una necesaria reflexión sobre el sujeto pedagógico. En ese sentido, es importante considerar algunos elementos para la discusión, como las nociones de investigación, enseñanza, currículum, docente y estudiante. La imbricación de dichas categorías permite develar la racionalidad que se impone dentro del marco de la educación virtual y sería el zócalo desde donde se puede fundamentar una propuesta consona con el entramado social que vivimos, en este caso, en el Perú. O esta reflexión la hago desde el Perú. Entonces, este espacio o breve espacio que nos han brindado para reflexionar en este postdoctorado pues nos proponemos a dar algunas líneas de reflexión ontoepistemológicas para el entendimiento del sujeto pedagógico, que se constituye con la educación virtual. Es decir, ¿cuál es el sujeto pedagógico que se está constituyendo ahora? Para esto, pues, se considera que la transformación hacia la lógica de la virtualidad trae consigo una innovación disruptiva. ¿Sí? Sí, hay una disrupción en la experiencia educativa. Por lo tanto, se está constituyendo un sujeto pedagógico y esto implica una racionalidad. Lo he venido enfatizando al respecto. Toda pedagogía define su sujeto. Para esto se reflexiona para la generación de nuevos horizontes epistémicos y comprender el proceso educativo que estamos viviendo y sobre todo responder entonces esta pregunta. ¿Cuál es la pedagogía que vendrá? Hay un aspecto importante que quiero dejar claro. La pandemia no es que ha ocasionado toda esta crisis a escala planetaria. No, la pandemia visibilizó las crisis que estábamos atravesando. Y con esto quiero hacer énfasis que no fue la que trajo en sí la crisis. Ya nosotros veníamos con crisis, pero la pandemia la aceleró y la hizo visible. ¿Hizo visible qué? La incapacidad para dar respuesta a nivel del, por ejemplo, crisis de los cuidados, es decir, en la atención de salud. Muchos de los países colapsaron, ¿no es cierto? De igual manera, en este caso, no da respuesta a la inclusión educativa, es decir, no da respuesta a que todos los niños y niñas del país pudieran recibir una educación de calidad. Entonces, digamos que América del Sur se encuentra o se mantiene en permanente crisis. El gran pensador Boaventura de Sousa Santos escribió un libro hace poco, o no más, inició la pandemia, decía el título La cruel pedagogía del virus.
Y él decía que cuando la crisis se vuelve permanente, en la causa que explica, o sea, es la causa que explica todo lo demás. Es decir, la pandemia viene a ser una consecuencia, mas no es propiamente la causa de todo esto. ¿Que aceleró ciertos procesos? Sí. Así que es importante irlo reflexionando. Entonces, la educación obviamente se ve afectada con la constante adecuación de los planes de estudios para que los estudiantes avancen así, rápido. Obviamente todos los países no estaban preparados para asumir de igual manera el proseguir sus clases a horas adecuadas a esta nueva virtualidad. Definitivamente representaba toda una disrupción y a la vez un reto y un desafío. Ya muchas casas de estudios habían asumido el tema de la virtualidad, solo que ahora pues se aceleró. El tema es que no es igual el dictado de clase a nivel universitario que ver cómo adaptar a esta nueva lógica con la virtualidad. Entonces vino una sobrecarga de trabajo al docente, constantes capacitaciones, adecuaciones, uso de herramientas que potenciaban este trabajo virtual. Todo recaía o todo apuntaba hacia ese docente, digamos, hacia esa adecuación o adaptación. En ese sentido, los padres también empezaron a sufrir o a sentir el impacto que esto estaba generando, pues ahora los padres estarían en los hogares acompañando a sus hijos a que puedan desarrollar sus clases bajo diversos dispositivos. Entonces, estamos hablando de una pedagogía del virus. ¿Sí? Una terrible pedagogía del virus y por lo tanto nos lleva a una escala de crisis planetaria. Entonces, en este caso, también las crisis deben tener otra perspectiva, porque si buscamos el significado etimológico de la palabra crisis, hacemos referencia a cambios profundos y de consecuencias importantes. Entonces, si estamos en una constante crisis ahora con esto de la pandemia, pues también representará una oportunidad. Entonces, aquí no es que yo esté intentando dar, eh, digamos, demostrar las asimetrías que se vienen dando. No, al contrario, lo que quiero es partir de ellas, es decir, partir de las diversas asimetrías. Fíjense algunas noticias que ustedes pueden ver en pantalla. En el Perú, por ejemplo, ¿qué efectos deja el COVID en los aprendizajes y futuros ingresos laborales de los alumnos? Muchos de los niños no han recibido una educación de calidad, en la mayoría del país no lo ha recibido. Las estadísticas son abrumadoras. ¿Por qué? Porque no había acceso al Internet y porque no tenían los dispositivos. Y si es que lo han tenido, han sido dispositivos, por ejemplo, trabajar bajo WhatsApp, que no es, digamos, lo que se espera a nivel de educativo. Ni tablets, ni Internet. De verdad que los niños, por ejemplo, de la selva, han pasado de todo tipo de penurias para poder, en este caso, escuchar sus clases. El Aprendo en Casa, que ha sido, digamos, el plan de emergencia que ha tomado el Ministerio de Educación, o Minedu, para sobrellevar la crisis y la pandemia, todavía no ha podido cubrir a todo el país. Es decir, llega a través de diversos dispositivos, pero no todos pueden disfrutar. Eso ha generado deserción escolar y que muchos niños y niñas abandonen sus clases para trabajar, además de la profundización de la crisis que ha impactado a nivel económico y también ha impactado a nivel de lo que viene a ser la salud mental. También vemos acá una docente, un testimonio docente donde dice, me costó adaptarme a la educación virtual, pero lo logró. Es decir, que en este caso también los docentes han sufrido el impacto de una pandemia que no esperábamos. En este caso, repito, mi idea no es demostrar las asimetrías, sino partir de estas asimetrías para darnos cuenta de, en este caso, de que las pandemias muestran de forma cruel cómo la lógica, por ejemplo, capitalista o la lógica que busca el mercantilismo, también ha incapacitado al Estado, ¿sí? Y sobre todo ha demostrado la crueldad, de que en muchos casos el dinero se ha convertido en el eje rector para accionar todos los, digamos, todos los componentes de nuestra vida. En ese sentido, la idea es eh, partir de reflexionar sobre un sujeto pedagógico que se viene constituyendo.
ya que las clases ahora van a estar mediadas por estos dispositivos y ya no son meras herramientas. Antes, hace unos años atrás, hablamos de 10 años más o menos, decíamos el uso de las TIC, el uso de las TIC, y lo veíamos como una herramienta o un accesorio. Ya esto no, ya implica una lógica. Implicar una lógica representa una racionalidad, una forma de ahora de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje y de entender cómo el sujeto se relaciona con el objeto, que para nuestro caso, o el tema del escenario educativo, viene a ser el sujeto. En ese caso, también vamos a considerar algunas nuevas formas de producir conocimiento y de cómo la interacción entre sujeto docente y sujeto estudiante, en este caso, se pueda dinamizar, ¿no? Entonces, es importante entender a los dos protagonistas. No con esto no quiero decir que los demás entes nos van a ser importantes, como es el caso de la familia o la casa de las autoridades a nivel de representación estatal. No, con esto no quiero decir eso, sino lo que quiero decir es que ya en este caso la idea que viene a ser es que debemos reflexionarlo principalmente en esa relación que se está dando a nivel del aula de clase. Entonces, para esto he partido en tres puntos importantes. Punto número uno, toda práctica educativa se deriva de un paradigma epistemológico. El reconocimiento de los paradigmas ayuda a la comprensión del modelo pedagógico imperante y por lo tanto a la comprensión de ese sujeto pedagógico que nos urge reflexionar. Entonces, la educación no se desarrolla a la par de los cambios sociales, es parte de ellos. El paradigma de la modernidad todavía influye en esta dualidad de lo que viene a ser sujeto-objeto. Entonces se mantiene vigente. Con la tecnología, esta situación parece incrementarse. ¿Sí? Toda práctica educativa está concebido por un tipo de filosofía. Por lo tanto, construye un sujeto pedagógico. La concepción epistemológica que asume se deriva, por supuesto, de ese paradigma imperante. Surge entonces una interesante interrogante. ¿Cuál es el sujeto pedagógico que se está constituyendo? La educación virtual es mirada desde la teoría de la conectividad, por ejemplo, ¿no? Eso que implica que es una innovación disruptiva y que se configura como la nueva forma de transformar la educación. La tecnología viene a ser disruptiva a estos procesos educativos y provoca cambios en la forma de comunicarnos, de enseñar y aprender. En este caso, también se van adecuando diversos modelos de aprendizaje, partiendo incluso de teorías ya fundamentadas, como en el caso del conductismo, cognitivismo o incluso del mismo constructivismo. En todo caso, el aprendizaje virtual o era digital se basa en la constante conexión del estudiante al entorno, ¿no? En este caso. El entorno virtual no se basa en la cercanía física, ya estamos claros en eso, sino de acceso a distintas redes virtuales. Otra ruptura que observamos es entre distancia y tiempo. A cualquier hora, a cualquier parte, esto significa una nueva percepción del espacio y del tiempo. La educación disruptiva, de acuerdo al diccionario, viene a ser algo así como una interrupción. Entonces aquí en el plano educativo, si hacemos una pequeña vinculación, pudiésemos decir que implica romper el currículo. Y entonces al romper el currículo propone nuevas alternativas de aprendizaje, incluso mejorando las anteriores, según la lógica de la innovación disruptiva. En esta nueva disrupción permite la introducción de avances e innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en todo lo que tenga que ver con ese sujeto pedagógico. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos ahora observar de qué se trata ese sujeto pedagógico. Entonces, punto número 2, una nueva percepción del tiempo y el espacio. Las tecnologías y la transformación digital es una disrupción del sujeto pedagógico. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿O cómo lo pudiésemos abordar? Pudiésemos decir que las nuevas técnicas del poder capitalista están enfocadas en la psique. Esto lo viene teorizando hace unos años atrás el filósofo Byung-Chul Han, quien enfoca su mirada o teoriza sobre el tema de la libertad del sujeto en general, pero aquí hablamos de un sujeto pedagógico.
La noción de sujeto pedagógico la he asumido de Adriana Puigros, argentina, que por ahí en el año 1990 hizo un concepto de sujeto pedagógico bastante interesante y que nos sirve para fundamentar esta ponencia. Por ejemplo, hacemos referencia a sujeto pedagógico, en este caso el sujeto tanto al educador como al educando. Es decir, constituye el resultado de una interacción entre sujetos sociales complejos comprometidos en una situación educativa y, por supuesto, mediada por el currículo. Por ello, cuando se habla de un sujeto pedagógico, se está hablando también del currículo. Entonces, visto así, todos los elementos involucrados en el currículo abarca lo que viene a ser valores, conocimientos, costumbres, prácticas educativas, creencias, vivencia e incluso las estrategias de enseñanza escolar que se van a implementar. Por lo tanto, hacemos referencia a que la disrupción tecnológica entonces permite ese nuevo sujeto pedagógico que involucra no solamente la relación de sujeto-sujeto, sino que también todos los agentes que interactúan para que se dé el quehacer educativo. También vamos a conseguir diversas definiciones del sujeto pedagógico, pero en sí se basa en esa interrelación de sujeto-objeto en dos ejes. Por ejemplo, uno que abarca el docente sujeto y otro el estudiante sujeto. Es decir, que no tampoco vamos a considerar que, vamos a decir, nuestros estudiantes van a ser objetos. Ya de esto, desde las ciencias sociales se había venido teorizando, haciendo la crítica respectiva al paradigma positivista, por ejemplo. Entonces, hablamos de un sujeto pedagógico, pues la mediación de la experiencia educativa que componen uno como docente puede tener diversas creencias, experiencias, ¿no? Es decir, toda una complejidad. Y cuando se interrelaciona con un estudiante que también puede pertenecer a una familia, a una religión, tener diversas creencias, pues también en esa interrelación les toca combinar, ¿no? Y eso hace referencia a que estamos en presencia de dos seres complejos. En ese sentido, esta vinculación en lo virtual supuestamente hace que los sujetos se sientan libres y que puedan decidir sobre toda la experiencia educativa que quieren vivir. La libertad sería, por supuesto, en esta virtualidad el eje del proceso. Y aquí, de manera contradictoria, la libertad es la primera que se ve afectada. Porque hoy pensamos que somos libres y que estar hiperconectados nos lleva a decidir cómo, cuándo y qué aprender. Por eso es que Byung-Chul Han teoriza y dice a esto se le llama, o él le añade la categoría psicopoder. Entonces, en este caso, quizás para algunos, como por ejemplo a nivel universitario, la educación virtual viene muy bien, porque se puede organizar sus horarios y digamos que le conviene. Puede estudiar a cualquier hora y entregar sus tareas sin ningún problema. Pero, ¿qué hay de la escuela o qué hay de los niños pequeños, ¿no? ¿Cómo ellos pueden, en este caso, lidiar con dicha situación donde en muchos casos sus padres no están todo el día? Ellos están solos con el dispositivo y que no tienen un acompañamiento eficaz ni por parte del docente, no porque no lo quiera dar, sino porque el docente tampoco tiene ni las herramientas necesarias ni tampoco el tiempo, porque ahora con la virtualidad el tiempo de planificación, el tiempo de entrega de informes, el tiempo de todo esto, parece que está generando un exceso en el trabajo. Entonces, aquí viene un punto importante para los niños que no conocen el espacio escolar. Estoy hablando de niños pequeños que pues asumen la pandemia y no han conocido su espacio escolar. Entonces, pudiésemos decir que nosotros somos los lugares que habitamos y por supuesto las relaciones que establecemos con los otros. Entonces, el proceso del conocimiento nuestro, y ya lo decía muy bien Piaget, había un entendimiento del desarrollo personal humano y esto estaba asociado en el aspecto psicosocial. El ser humano va aprendiendo de las experiencias con su entorno. El humano se va desarrollando plenamente en la medida que interactúa con los otros. Entonces, la pedagogía necesita presentar en el debate, ¿no? Hacia dónde vamos. Pues si estos dispositivos van a seguir mediando y nosotros vamos a perder el contacto físico y vamos a cambiar la lógica de llevar el proceso educativo, eso también implica una resistencia
o dos, también implica una nueva discusión a nivel epistemológico, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces necesitamos discutir cuál es el ser humano o cuál es el sentido del ser humano que queremos formar. Eso va a ser fundamental. Como tercer punto, el sujeto docente y el sujeto estudiante. Para mí es fundamental que en esa interrelación del conocimiento se mencione los términos como debe ser, porque no estamos en presencia de un objeto, por lo tanto no podemos llamarle sujeto y objeto. Sujeto porque se sigue derivando. ¿Derivando de qué? Ya pues vamos a ver de qué se trata. Entonces, el sujeto docente está siendo transformado, afectado con la innovación digital. Porque están cansados, tienen horas de trabajo adicionales y siente que de repente por ahí se está agotando aceleradamente. El estudiante universitario, al contrario, ha sido una oportunidad, se vuelve más autónomo, pero repito, y voy a hacer la misma noción al principio, a los niños necesitan. Hace poco un estudiante me pasó un instrumento de que ella le preguntaba a los niños, justamente porque yo le dije, es mi tesista, pregúntale a los niños cuál es la escuela que vendrá para ellos y vamos a preguntarle también, en este caso, qué es lo que más extraña. Todos los niños respondieron bajo su misma forma, su estilo, pero todos respondían que lo que más extrañaba eran los amigos. Pero ni siquiera estaba extrañando a la Miss o a la docente, sino estaba extrañando a los amigos, a sus compañeritos de escuela. Entonces, en este caso, todo lo que tenga que ver con educación virtual pasa muy rápido. Ese imperativo de la virtualidad, de ser libre, es importante repensar. Tenemos docentes ahora deprimidos y agotados. Y no se quedan lejos los estudiantes. El MINSA, que es el Ministerio de Salud por parte del Estado, acá en el Perú, hace poco publicó el informe de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Dentro de esa estadística que es tan abrumadora, ese estudio demuestra que 3 de cada 10 niñas y niños tienen algún problema emocional y que se ha acelerado en pandemia. Es decir, que las estadísticas tampoco son alentadoras. Por lo tanto, la idea es que nosotros podamos darnos cuenta que el proceso de educación virtual no se puede dar de forma idealista, es decir, que todo va a salir lindo, si no tenemos las condiciones para que todos los niños puedan estudiar. Los niños pequeñitos de 5 años están sufriendo de depresión y los docentes están experimentando el síndrome de burnout, que viene a ser, ¿no?, sentirse quemado, cansado, exhausto. Entonces, estos espacios escolares se convierten en un escenario, ¿no? Donde puede haber la confluencia de diversos puntos de vista a nivel teórico, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que ah, se puede mantener hiperconectados sin importar la historia, el medio donde vive y los recursos tecnológicos de los estudiantes. ¿Podemos realmente impartir una educación de calidad sin tomar en cuenta las necesidades del contexto? Bueno, yo voy a dejar esta pregunta al aire, pero realmente mucho podemos querer hacer cosas maravillosas, pero si es que las personas no tienen las condiciones adecuadas, vamos incluso a incurrir en evitar que los niños y las niñas reciban una educación en este caso, de calidad. En ese sentido, la educación virtual, por supuesto, es una construcción que excede por ubicuidad y relevancia social los espacios escolares. Y toda práctica cotidiana, la virtualidad ha modificado todo. Y eso también implica la pedagogía, ¿sí? ¿Por qué mantener este debate? Bueno, porque en este caso el acto de educar merece un esclarecimiento de ese sujeto del conocimiento y por lo tanto del sujeto pedagógico. En ese sentido, tendrá que pensar y repensar cuál va a ser su respuesta. Así que, bueno, estimados oyentes de esta participación maravillosa que me han dado la oportunidad, para finalizar diría que es urgente y necesario un pensamiento epistémico. ¿A qué hago referencia? Bueno, tengo que irme a Semmelman, a Hugo, en este caso Semmelman, quien dice o indica que hay un distanciamiento pedagógico
o epistemológico, mejor dicho. Es decir, que podemos distanciarnos sujeto de ese otro que está ahí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda, en este caso, darnos cuenta del contexto en el que estamos y de lo importante que es para nosotros lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bajo esta situación, bajo esta situación, el objeto de estudio de la pedagogía ahora mismo con la virtualidad merece un debate, porque hay unas contradicciones. Y sobre todo es importante que nos demos cuenta que un niño parte de ciertas asimetrías a nivel social y que por más que queramos, tenemos que considerar esto. Entonces, el sujeto que se está educando es un sujeto que está centrándose en este tipo de pedagogía, pero que al parecer está aislado, está entretenido en las redes sociales, poca interacción de su cuerpo, poca movilidad, ¿no? Ahora en el Perú hemos optado por la educación semipresencial, con un modelo híbrido, pero este piloto que ahora tiene el Ministerio de Educación es un piloto que no es para todas las escuelas, es solamente para escuelas privadas que pues tienen los recursos necesarios, pero esto no es para la mayoría del país. Entonces, desde lo ontológico, es una sociedad sistémica concebida en esta virtualidad, funcionalista. Parece que todos los elementos guardan un tipo de relación o estrecha relación. Y entonces este tipo de enfoque concibe la realidad como un funcionamiento global, ¿no? Y eso definitivamente nos impide develar las contradicciones que se dan en lo social. Entonces necesitamos una revisión paradigmática porque pues todo esto está transformándose y todo este despliegue tecnológico pues nos conlleva definitivamente a darnos cuenta que hay una nueva lógica y una nueva forma y una nueva interrelación. Y el título de esta ponencia es Ser libre. ¿Realmente somos libres con esto? Es decir, podemos, el docente, por ejemplo, puede dar clase cuando quiere y es flexible, o el docente, al contrario, se le ha recargado el doble del trabajo. Y el estudiante dice, soy libre porque puedo estudiar cuando quiera y esto no representa una incidencia en su aspecto socioemocional. Entonces, parece ser que este tipo de educación virtual que es tan plana, que es tan a la vez mediada en lo docente-estudiante y no entre todos, un co-estudiante o un co-compañero, un compañero, una educación colaborativa. En este caso, eh, la educación que estamos viviendo se está transformando otra vez a esa instrucción que durante muchos años hicimos la crítica. Entonces, cabe preguntarse nuevamente, ¿cuál es la pedagogía que vendrá? Entonces, bueno, esto es apenas el inicio de una reflexión que vengo asumiendo desde que inicia la pandemia y que se ha venido acentuando por las diversas situaciones que pasamos en el Perú. Es un abreboca, ¿no? Digamos así. Ahora es que hay que profundizar porque todo el mundo dice que la educación virtual es positiva o en este caso nos conviene. Habría que repensarlo para la escuela, ese es mi criterio, a mi juicio. Habría que repensar sobre todo qué tipo de hombre y mujer queremos formar en el país. Y eso nos va a dar la respuesta entonces de cuál es la pedagogía que vendrá. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Con usted la profesora Gisa Delgado de Vita, quien ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes.